Tiempo para ir al detalle, a tomar el pulso del mercado, y esa mañana con Pedro Palenzuela, director de asesoramiento financiero independiente en Palenzuela Inversiones Financieras. Bienvenido, Pedro. Buenos días, Eva. Bueno, como siempre, la primera mirada, estamos además en los primeros compases del último mes del año. ¿Pulso del mercado? Bueno, el mercado está en modo positivo. Todas las noticias que tenemos, el mercado no las interpreta demasiado mal, si son malas, y las que son buenas las interpreta bastante bien, sobre todo lo que tenga referencia con mercado equity en Estados Unidos. En Europa, bueno, el comportamiento no está siendo tan favorable, pero es lógico, ¿no? Debido a las amenazas que podemos tener en el camino, y no digo en el camino lejano, sino muy próximas, ¿no? En este contexto, y precisamente hablando de las amenazas en Europa o las grandes cruzadas, ahora mismo la mirada está puesta sin lugar a dudas en uno de los grandes corazones del centro de Europa. Tenemos a Francia, donde mañana se va a someter ya a esa moción de censura a Michel Barnier, un momento en el que venimos de haber tenido esas grandes tensiones en torno al déficit, en torno a las grandes cuentas de la economía francesa, y lo que hemos visto en estos últimos tiempos es precisamente, ¿no?, esas dudas en torno a esas cuentas, esa capacidad de reducir el déficit, más allá de la cuestión política, esa italianización de la economía de Francia. No sé cuál es ahora mismo el gran temor, hasta qué punto pueden alejarse los inversores institucionales de esa deuda. ¿Qué lectura haces? Bueno, en estos momentos, evidentemente, estar fuera de deuda francesa es fundamental, porque la incertidumbre política que existe es enorme, ¿no? O sea, con una moción de censura apoyada tanto por la izquierda como por Le Pen, pues bueno, pues evidentemente tiene pinta de que va a prosperar y que el primer ministro Barnier, pues no va a ser uno de los presidentes más cortos, ¿no?, de lo que es la República en Francia, ¿no?, que ha durado menos. Todo eso, evidentemente, tiene efectos y repercute mucho sobre la rentabilidad que están ofreciendo los bonos en este momento franceses, y lo que puede ocurrir de aquí a muy corto plazo. Y eso nos hace estar fuera de la deuda francesa, con un déficit en torno al 6,1%, es verdad que el ratio deuda-PIB no es tan elevado como el italiano, pero a nivel político pues sí hay una cierta semejanza en cuanto a la fractura que existe política en el país, y con respecto además a las posibles soluciones que pueda haber, que la verdad es que se antojan bastante complicadas, y por tanto redireccionar el déficit con un sistema político muy fraccionado es muy complicado, ¿no? Y eso pues puede hacer que la prima de riesgo de Francia siga escalando posiciones. Llega un momento determinado en que puede haber problemas serios, y hombre, detrás está el Banco Central Europeo, y es cierto que pide una serie de condiciones pues bueno, y unas estrictas para intervenir, ¿no? Pero en un momento determinado, si pasase eso, evidentemente yo creo que el Banco Central Europeo sí que intervendría. Es el que me lleva a la siguiente cuestión, porque hemos visto los activos, la deuda misma francesa, ¿no? Esta misma semana se ha pagado más por la deuda francesa que por la helena. Los activos bajo presión, aunque hoy el índice parisino está subiendo, pero ¿cuáles pueden ser esas implicaciones con respecto a los efectos en torno a la salud de Francia, y lo que pueda conllevar con respecto a una reacción por parte del Banco Central Europeo? Bueno, pues todo lo que sea un aumento de las TIRES, vía prima, evidentemente, de los bonos franceses, hace que la deuda francesa sea más cara, y evidentemente todas las empresas francesas están afectadas, ¿no? Y cuanto más apalancamiento tengan las empresas, más afectadas. Tenemos que tener en cuenta además que las expectativas de crecimiento para Francia son muy escasas para el año que viene. Están muy afectados por la escasa demanda, por una baja demanda de Francia, perdón, de China, de los productos franceses, y luego por la competencia en el sector automovilístico. Bueno, pues todo esto es un cóctel que de verdad a mí no me hace estar muy positivo, o más bien muy poco positivo, con respecto tanto a los bonos como al equity francés, a las empresas, a las compañías francesas, acciones. De esto, antes de preguntarte sobre estrategia, quería preguntarte porque ahora estamos en la cuenta atrás del año, también de cara a la cuenta atrás de las últimas reuniones de los bancos centrales. La semana que viene toca BCE, la siguiente la FED y Powell. Este escenario ahora mismo en el que estamos esperando nuestra lectura, ese bajo nimio crecimiento en la eurozona, presiones inflacionarias,
y también dudas en los discursos de los distintos miembros de la FED. No sé hasta qué punto te dibuja qué esperáis de cara a la política monetaria. Ahora mismo en el mercado está descontando con un 75% de probabilidades de que la FED vaya a bajar tipos de interés en diciembre. Yo personalmente considero que no es necesario. Yo creo que deberían hacer una pausa en las bajadas de tipos de interés, pero evidentemente tenemos que depender de lo que hace la Reserva Federal. La Reserva Federal, aún así, el escenario que hay, independientemente de si baja, el escenario que tiene por delante a lo largo de 2025 es un escenario donde la inflación va a estar más alta de lo que se esperaba tras la victoria de Trump. Esto va a hacer que los recortes sean menores. A fecha de hoy, nuestras proyecciones están en torno a 3 recortes de aquí a un año vista. Mientras que en Europa, debido a la debilidad de la economía europea, a pesar de que haya también algún cierto repunte en inflación, también por efectos base, sí que va a tener que decidir el Banco Central Europeo realizar más recortes. Podríamos estar hablando, hombre, también hacer ahora mismo cábalas de lo que va a pasar dentro de un año es difícil, pero sí que podríamos estar hablando de en torno a 5 recortes de tipos y situar los tipos incluso por debajo del tipo neutral del 2%. ¿Por qué? Pues porque tenemos la economía en una situación muy delicada, sobre todo Francia y Alemania, ¿no? Y esas son un poco las proyecciones que tenemos para los tipos de interés, ¿no? Y mirando, por tanto, a la búsqueda de oportunidades, la estrategia de mercado, mirando renta fija, renta variable, ¿cuál es vuestra posición? Nuestra posición es claramente positiva, como lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo, en renta variable americana. En renta variable europeo, pues evidentemente a nivel diversificación todavía hay compañías que pueden ser interesantes. Básicamente esas compañías que son interesantes, el 50% de su facturación la generan fuera de Europa, porque realmente podríamos decir que no son compañías europeas, sino que son compañías globales, pero aún así mayor peso en renta variable americana. Y en cuanto a bonos, pues todo lo contrario, muy poco peso en renta variable, perdón, en bonos americanos, sobre todo especialmente bonos del Tesoro. Podríamos tener algo en bono corporativo, dependiendo también del tipo de bono, o incluso high yield americano, y sin embargo más positivos evidentemente en los bonos europeos porque esperamos mayores bajadas de tipos de interés. Pues Pedro Valenzuela, de Valenzuela Inversiones Financieras, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, Eva, hasta luego. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos.